Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. Antes de empezar el video de hoy, quiero agradecerles mucho a todos los que vieron el especial de Música del Alma, el especial de Sui Generis. Son videos para los cuales me esforcé bastante y la respuesta ha sido muy bonita. Quizás no en cantidad de views, quizás no necesariamente en rédito de seguidores o lo que sea, pero los comentarios que me han dejado son muy lindos y han sido una caricia para mi alma y les quiero agradecer mucho. Les pido perdón además, sobre todo por no haber podido subir video la semana que pasó y además, por supuesto, por no haber podido responder sus comentarios ya desde hace casi un mes. La verdad que he estado bastante atiborrado de cosas, siempre lo digo, pero bueno, estuvimos con los talleres, además del trabajo y además de, bueno, los estudios que estoy siguiendo en este momento, que ya les he contado en algún momento, lo he mencionado, pero no creo que sea necesario explicar demasiado. Pero de todos modos, les agradezco mucho por los comentarios y les prometo que en estas semanas que voy a estar un poquito más tranquilo, poquito, tampoco tanto, voy a tratar de responder todos o por lo menos dejarles un me gusta para que sepan que los he leído. He leído la gran mayoría, pero no he querido responderlos todavía porque no he tenido tiempo, así que bueno. El día de hoy surge un video más que sobre colecciones, sobre un tema que a mí me parece muy interesante. Primero les voy a enseñar algunos discos y les voy a hacer una pregunta y luego vamos a desarrollar esa pregunta. Entonces, me gustaría saber para ustedes qué tienen en común estos discos que les voy a enseñar. A 18 minutos del sol, de Luis Alberto Spinetta. Okay. Si les interesan las ediciones las voy diciendo. Ese es el reissue que sacó Sony, que está normal. The Dark Side of the Moon, 50 años ha cumplido esta maravilla de Pink Floyd, uno de los discos más interesantes dentro del mundo del rock. La reedición, ya les comenté que suena muy bien. Motomami, de Rosalía, a mi gusto el mejor disco del año pasado. Ahí está, la edición española. Este que es rarito, y es el más caro de mi colección según Discogs. Me han ofrecido mucho dinero por él. México en la piel, de Luis Miguel, música mexicana. Un discazo. Estas maravillas, ¿no? Thriller, Michael Jackson, la primera edición japonesa, que suena muy bien, cortada por Bernie Grundman, una maravilla. ...1999 Prince, la reedición, el remaster cortado por Bernie también, por Bernie Grundman. A Love Supreme de John Coltrane, la edición de Acoustic Sound Series. Estoy diciendo las ediciones, no encontremos el punto en común en las ediciones, por favor. Este disco, por ejemplo, Sarah Vaughan, que está acá detrás nuestro, In the Land of Hi-Fi, edición original de los años 50. Chet Baker Sings, It Could Happen to You, la versión de Chet Baker Sings de Riverside, la que grabó un poquito después, cuando llega al catálogo o al sello de Riverside. ¿Qué tienen en común todos estos discos? ¿Tienen algo en común? Por ahí podríamos decir, está pasando un avión, así que pido disculpas por el ruido. Pero ¿tienen algo en común? No, más allá de que son discos, más allá de que son vinilos, más allá de que me parece que la gran mayoría, no, el de Michael Jackson no es una reedición, es original. Entonces no va por ahí. Bien, yo les voy a decir qué tienen en común, o a mi parecer qué tienen en común. Y antes de eso quiero hacer una contextualización rápida. Quiero mandarle un agradecimiento especial y además una recomendación para todos los que todavía no han visto los videos de mi amigo Guido de Surcos de Jazz. Guido es una de las personas más inteligentes y con más autoridad que yo he conocido dentro de esta comunidad del vinilo en YouTube.
No lo digo porque sea mi amigo, no lo digo porque me quiera colgar de lo que él hace, ni mucho menos. Lo digo con otros colegas también, con otros amigos aquí dentro de la comunidad, a quienes respeto mucho. Y con Guido hemos hecho 2 colaboraciones muy interesantes, lo cual nos ha dado oportunidad de poder conversar en otro nivel, quizás, ¿verdad? Y la última vez que conversamos, que hicimos un video que está en su canal, que está buenísimo, estábamos conversando sobre discos, ¿no? Y qué discos estás buscando y no consigues y demás. Una charla común entre coleccionistas. Y le digo, estoy buscando el Chet Baker Sings, la versión de Tone Poet de Blue Note, ¿no? La que salió, que ahora los precios están por las nubes. Y no esta, por si acaso, esta es la de Riverside, la de Tone Poet de Blue Note. Ahora sale una pronto, el otro título que sacó en Pacific, Let's Get Lost, creo que donde está ese tema, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en Chet Baker. Y justo estábamos hablando de discos de jazz, porque además Guido es experto en discos de jazz, sabe mucho más que la gran mayoría, si no toda la gente que conozco dentro del mundo del vinilo, con respecto al jazz sobre todo. Entonces yo le estaba diciendo, estoy buscando este disco, ¿no? Y él me dio una apreciación que me dejó pensando y me dejó reflexionando y me dijo, a mí no me gusta mucho ese disco, que es una discrepancia absolutamente probable entre pares, quiero decir, o sea, lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle a Guido ni viceversa, y es algo que yo digo siempre en el canal y creo que él también lo explica mucho en su canal. Y me dice, yo no considero que sea tanto un disco de jazz, sino más un disco de pop. Y eso me dejó reflexionando, me dejó pensando, me dejó algunos días un poco confundido, porque nosotros conocemos a Chet Baker como un músico, claro, dentro del mundo del jazz, pero es cierto que las canciones en los Chet Baker Sings son selecciones de standards, pero en un formato pop. Guido tenía razón, y esta inspiración, y le agradezco muchísimo a Guido, además quiero recomendar mucho, subió hace unos días, no sé si la semana que pasó, la anterior, un video con un corte parecido a este sobre la escucha musical, sobre los criterios dentro de la escucha musical, que me parece un video imperdible, es brillante, además con muchos conceptos de corte musicológico, se lo dejé ahí en los comentarios, que además sirve de inspiración para todas las personas que les interese la escucha musical como tal. Pero bueno, se los recomiendo mucho, vayan por favor a buscarlo en Surcos de Jazz, además que tiene videos sorprendentes, pero les dejo uno de los últimos que yo he podido disfrutar mucho. Bien, entonces, yo hace un rato les hice la pregunta, ¿qué tienen en común todos estos discos? ¿Sí? Y a partir de esta conversación con Guido, me surgió una pregunta que usualmente yo no me hago demasiado, y que tiene que ver con ¿qué es la música popular? ¿Qué definimos nosotros como pop? ¿Qué definimos nosotros como música popular? ¿Qué está aceptado dentro de la industria musical como música popular? ¿Y qué cosa definimos como música no popular? Muchas veces relacionamos la música popular con un criterio de ventas, relacionado a las ventas, relacionado a lo comercial. He escuchado muchas veces, sobre todo, una de las cosas más polémicas que pasaron el año pasado en Entre Discos o en las publicaciones o demás, fue que muchos me dijeron, no, Motomami de Rosalía es una porquería, porque es lo peor de la industria actual musical, ¿no? Y yo expliqué por qué a mí me parecía el mejor disco del año, por algunos conceptos relacionados a la música, a la estética y demás, ¿verdad? A la producción del álbum y demás. Y todas estas cosas desembocan finalmente en esta pequeña pregunta: ¿qué es la música popular? Lo primero que nosotros tenemos que entender, yo voy a tratar de desenredar un poquito con algunos conceptos que parten de la musicología, de la historiografía musical, ¿ok? De algunos investigadores musicales también,
Voy a recomendar algunos libros además que me parecen fundamentales para tratar de entender este fenómeno. Va a ser un video de un corte un poco diferente, quizás no vamos a hablar exactamente de discos, pero sí de un tema que a mí me parece que es interesante para conversar y que, siguiendo un poquito esta onda del último video que vi de Guido sobre la escucha musical, que me pareció además muy interesante, que es un corte distinto, también me ha inspirado y me parece que está bueno poder compartir quizás acerca de esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender, yo he hecho acá un resumen por si acaso tengo los apuntes, porque después me dicen, no, esto no es así, hay alguna data y qué sé yo. Bueno, yo trato de tener los apuntes acá. Lo primero que tenemos que entender es que la música popular es una categoría inestable. No es un concepto absolutamente objetivo. Todo el tiempo está cambiando qué cosa es la música popular, ¿ok? Y vamos a remontarnos un poquito a los mediados del siglo XX. Hay un musicólogo que es muy citado, muy respetado, muy querido dentro del mundo de la musicología, que es Theodor Adorno, que además fue compositor de música académica y demás. Él era parte de esta escuela de Frankfurt, ¿okay? Y él proponía la separación de la música en dos espacios: en la alta cultura o la alta música, ¿no? Y lo que consideraba fuera de eso. Y fue muy crítico con el jazz. Para él, la alta cultura, o la única música considerable dentro del espectro, digamos, intelectual, si se quiere, era la música clásica, la música académica. Y el jazz para él era música para oyentes manipulados, ¿no? Él consideraba que por su carácter mercantilista, por su carácter de consumo, citaba esta cuestión del consumo de masas. Él tenía un corte relativamente marxista, aunque lo negaba, ¿verdad? O sea, tomaba algunos conceptos del marxismo, pero bueno. Él consideraba que esta característica o esta cualidad mercantilista hacía que el jazz sea música de baja cultura, para gente ignorante, para gente inútil, para oyentes manipulados por la industria, ¿verdad? Sin embargo, él sí aplaudía tomar elementos del jazz para incluirlos en la música académica. Y es muy interesante esta visión. Y claro, uno dentro de la concepción de la música popular, hoy en día en el siglo XXI, nosotros decimos, el jazz no es música popular. El jazz está considerado como la música culta del mundo en este momento, ¿verdad? Un disco como este, que quizás sí está lleno de estándares populares, ¿no? Y demás, y está cantado y lo que uno quiera, ¿verdad? Pero aún así, no, quiero decir, es difícil que alguien te discuta que un disco así, como se puede discutir sobre el disco de Bad Bunny o de Rosalía o demás, que un disco así es un disco comercial y que por ser comercial entonces no vale, ¿no? Y acá nos enfrascamos en un debate. Claro, dentro de la concepción actual, uno dice, Adorno estaba loco, la escuela de Frankfurt, tenían visiones muy sesgadas y muy discriminatorias hacia la música. Además alegaba algunas cosas sobre el jazz, como que en realidad no tenía muchas características africanas y bueno, demás. Podríamos hablar sobre Adorno y sobre sus visiones sobre la música, pero en este momento no solo lo estoy citando por eso, ¿no? Pero claro, uno dice, Adorno estaba loco, era un tipo que era discriminador con la música. Como a él no consideraba el jazz y consideraba solo que la música académica era la correcta, la culta, entonces le daba con palo al jazz. Y me surge la siguiente pregunta: ¿no es acaso lo mismo que hacemos nosotros, sobre todo los coleccionistas de discos de vinilo, con la música moderna? Con artistas como Rosalía, con artistas como Bad Bunny, de quien yo me he declarado no me gusta, ¿no? Pero lo menciono igual.
con artistas como Dua Lipa, como Ariana Grande, etcétera, 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 como Luis Miguel, que lo mencioné hace un rato, ¿verdad? ¿Acaso no separamos también dentro de nuestra concepción lo que es música dentro de la alta cultura y de la baja cultura? ¿No ponemos al reggaetón o a la música actual, mainstream, dentro de esa etiqueta de la baja cultura, que es para gente ignorante, para gente que no tiene idea de la música, ¿verdad? Creo que es un punto para reflexionar. Claramente, este concepto de Adorno de la Escuela de Frankfurt no se mantuvo demasiado. Más o menos en la década del 70, Stuart Hall, director en la Universidad de Birmingham, por acá lo tengo porque si no me voy a olvidar los nombres, pero del Center for Contemporary Cultural Studies, que era un espacio en donde se hablaba mucho de cultura, de temas culturales, de aspectos que tenían que ver con la parte social de la cultura, ¿verdad? Propuso que el consumidor o el oyente no era un tipo ignorante, como decía Adorno, no era un tipo manipulado por la industria. Era un tipo que, si bien estaba expuesto a lo que la industria le proponía, el oyente tenía capacidad absoluta, primero de elegir, ¿no? Y segundo, y más importante, de darle un significado a esa escucha, de darle un significado a esa canción, o de darle un concepto a eso. Me gusta, no me gusta, le doy este significado, no le doy ese significado. Entonces proponía que el oyente tenía capacidad, incluso dentro de la absoluta ignorancia fuera de la música radial, si se quiere, en los años 70, de decidir, ¿no? Y de darle un significado a eso. Y esto hizo que muchos investigadores empiecen a replantearse las teorías que hasta los años 70 eran las aceptadas, que el jazz era música marginal, que la música pop era basura en comparación a las músicas clásicas, a las músicas académicas, ¿no? Que incluso dentro de las músicas académicas había mucha discriminación musical también con algunos otros músicos. Quiero decir, dentro de la historia de la musicología, de la investigación musical, perdón los perritos, de la historiografía musical, ha habido siempre una separación de músicas, que es natural. La vez pasada veía una entrevista a Jorge Drexler muy interesante, en donde él comentaba que me hizo pensar mucho, además, que todas las culturas de la historia de la humanidad siempre han concebido la verdad partiendo de sus experiencias, ¿ok? Quiero decir, si para uno es verdad que el chocolate es delicioso, o dentro de su casa, o dentro de su pueblo, o dentro de su ciudad, el chocolate es delicioso, él concibe que la verdad del mundo es que el chocolate es delicioso y no concibe opiniones contrarias, ¿verdad? Que era algo que de lo que hablaba Guido en su video, además por eso me hizo conectar tanto, porque él proponía, bueno, no me voy a meter en el video de Guido, vayan a verlo por favor, que es una delicia de video sobre la escucha musical. Vamos a seguir con este tema de la música popular. Richard Middleton tiene un libro muy interesante que se llama Estudiando la música popular o Studying Popular Music. Lo sacó en 1990, pero lo pueden encontrar por ahí en internet. Si no, búsquenlo en eBay o en donde sea. Él propone 4 significaciones negativas que se le dio a la música popular a lo largo del siglo XX. 4 significaciones que les voy a mencionar aquí, las tengo anotadas porque si no me olvido. Las primeras son definiciones normativas, en donde se proponía que la música popular, por ser popular, era inferior y era parte de la baja cultura, sencillamente, ¿no? Por una cuestión de normatividad, ¿no? De que la norma nos dice que la música debe ser así, entonces lo demás es baja cultura, es basura. Luego, en segundo lugar, definiciones negativas. Decía que la música que se le había atribuido a la música popular, que lo popular, digamos, era todo lo que no era clásico o folclore,
¿verdad? En lo cual podemos entrar en un debate también, porque la música clásica tiene un grado de popularismo, de popular, la música folclórica quizás también. Vamos a entrar ahora en eso más adelante, ¿verdad? Criticaban que la música popular era simple y que por eso era mala, ¿verdad? Como no era como la música académica o clásica o el folclore, era simple, entonces era mala. La tercera definición eran definiciones sociológicas, de carácter sociológico, en donde decían que la música popular estaba relacionada con determinados aspectos sociales, grupos sociales. Usualmente con la gente más pobre, con la gente menos educada, con la gente menos culta. El jazz con los barrios marginales, con la juventud que no sabía nada de la vida, etcétera, ¿no? Condiciones o definiciones partiendo de la sociología, de las cuestiones sociológicas, ¿no? Y por último, definiciones tecnoeconómicas, en donde decían, o se explicaba que la música popular se definía por cómo se distribuía, ¿verdad? Como los discos, imagínense lo que se pensaba a lo largo del siglo XX, ¿no? Como los discos eran un producto económico, mercantilista, de cultura de consumo de masas y demás, entonces era basura, porque era para gente que no pensaba y demás, medidos exclusivamente por la mercantilización. Esto último, sobre todo, es lo que más definía la música popular, ¿verdad? La parte mercantil, la parte económica, la parte de ventas y de compras, comercial, lo que llamamos comercial hoy en día. Y a mí me surge la siguiente pregunta: ¿qué música es comercial y qué música no es comercial? Viniendo desde un mundo en donde yo soy músico, lo comentaba en algún momento, y me dedico a grabar músicas diversas, de distintos géneros, de distintos estilos. Me gusta decir más estilos que géneros, pero bueno. Recuerdo, cuando yo estaba estudiando música en la universidad, cuando estaba cursando, bueno, el bachiller de música y demás, tuve un profesor, un productor musical increíble peruano, que es Manuel Garrido Leca. Y claro, el alumnado usualmente era gente, éramos, porque me incluyo, gente rockera, gente que escuchaba un poquito música de fuera del sistema, ¿no? Gente que escuchaba reggae. No había gente que escuchaba música popular como reggaetón o pop o demás, uno que otro, pero la gran mayoría éramos de músicas quizás no tan populares para el momento. Y se abrió un debate en una de sus clases sobre lo que era música comercial y lo que no era música comercial. Y a nosotros nos hizo una pregunta que me quedó marcada hasta el día de hoy, por eso tengo capacidad de mencionarla y de citarla, que era: ¿quién hace música para no venderla? ¿Existe realmente alguien que no haga música para no venderla? Que grabe un disco, que haga un producto musical, una composición, para no enseñársela a absolutamente nadie, para no recibir ningún rédito, sea económico, sea reconocimiento, sea premios, sea lo que sea? ¿Existe realmente alguien que haga algo así? Probablemente exista gente así, pero es como decir, ¿existe gente que vive en cuevas, en cavernas? Sí, existe. ¿Es lo común? No. Toda la música responde a compras y ventas. La música académica incluida, el jazz incluido. No existe ninguna persona en su sano juicio que quiera hacer un disco, que quiera grabar música para que nadie la escuche, para escucharla solamente él o ella. No existe. Bajo ese concepto, absolutamente toda la música del mundo es comercial o comerciable, si se quiere, si quieren ser más precisos. Es cierto, quizás hay gente más comprometida a nivel conceptual, a nivel estético, a nivel artístico dentro de la música. Eso es innegable, ¿verdad? Pero también podríamos partir de definiciones estéticas, a las cuales no vamos a entrar porque el video duraría 20.000 horas.
¿Cuál es la definición estética? Es lo que yo dije en algún momento sobre el Motomami de Rosalía. Su definición estética estaba bastante explorada y explotada en su disco. Que no nos guste esa definición estética porque nos parezca esto, porque nos parezca lo otro, porque no conectemos, es un tema absolutamente aparte, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, como decía Guido, nuestra cultura, con nuestra historia personal, ¿verdad? Con la música que nos gusta y no nos gusta, con la música que disfrutamos y no disfrutamos. Eso no tiene que ver con que estéticamente sea una basura, no es así, ¿verdad? Habiendo hecho esa pregunta, surge además el término de lo popular ligado a la popularización de la música, a las ventas. Habiendo dicho que toda la música es vendible o es comercial o es comercializable, podemos partir de algunos ejemplos. Por ejemplo, los tres tenores, Three Tenors creo que se llamaba, ¿verdad? Que cantaban, sí, en un formato popular y demás, pero música académica. Música sacada de óperas, música sacada del canon académico de la música. Esa que Adorno consideraba alta cultura. Y vendieron millones, y se hicieron millonarios, y estaban en los topes de listas del mundo, y sonaban en las radios. Entonces, lo mismo puede ocurrir con un disco de jazz, ¿no? Un disco que dentro de la concepción del género musical, del estilo musical, quizás no es comercial, pero ¿cuántas copias vendió y cuántas copias sigue vendiendo el Kind of Blue de Miles Davis? ¿Cuántas copias vendió el disco este de Dave Brubeck, donde está Take Five? En este momento no puede ser que no me acuerdo el nombre. O el Saxophone Colossus, ¿no? ¿Cuántas copias vendieron? Eso no los hace necesariamente música popular o música comercial. Habría que entrar en el debate, ¿verdad? Tratamos de definir entonces en este video qué cosa es lo popular, qué cosa es lo comercial. Nos damos cuenta de lo cambiante que puede ser el asunto. Lo mismo con un disco de hip hop o de rap en los años 90, en donde explotaba el género, finales de los años 80 además, que no vendió, ¿no? Y por eso no es comercial, o si es comercial. Bueno, se dan cuenta del problema de esa etiqueta, ¿no? Del problema de la etiqueta de lo comercial y lo no comercial, de, a ver, en el sano juicio de una persona común que probablemente no se dedica a la música, pero ustedes harían un disco, invertirían millones o miles o cientos o lo que sea, $1, pero invertirían su tiempo, invertirían su dinero, contratarían gente, harían una portada y todo lo que conlleva hacer un disco para que no lo escuche nadie, para no venderlo, para regalarlo, ¿verdad? Yo pienso que no. Quiero decir, me parece una decisión sensata que no lo hagan, pero hay gente que lo hace y está bien, es respetable. Pero el común denominador es que nadie lo hace, en ningún género, ni en el death metal, ni en el jazz, ni en la música académica, incluso porque se busca llenar temporadas en teatros y que quizás no se estén grabando discos, pero también es una búsqueda comercial del asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar el término de música comercial y música no comercial. Estamos entrando en los conceptos de Adorno, de la Escuela de Frankfurt, de los mediados del siglo XX. Ya no estamos en ese momento, ya avanzamos, deberíamos haber avanzado como sociedad. Tiene que ver a esta respuesta, como decía Drexler, de considerar nuestra verdad como la verdad absoluta. Eso lo entiendo. ¿Por qué tratar de salir un poco de ahí? Considero. Llegando a esto, Middleton, el autor Richard Middleton, el autor de Studying Popular Music, propone finalmente que toda la música del mundo es popular para alguien. Y por eso inicié el video preguntándoles qué veían en común en todos estos discos tan lejanos estilísticamente, quizás. Todos estos discos son populares para alguien. Para alguien que escucha Chet Baker o que escucha esta clase de música, este disco es un disco muy popular. Es un disco conocido, que todo el mundo ha escuchado y demás, ¿no?
Lo mismo pasa, ¿qué podemos decir del Thriller de Michael Jackson? Para la gente, para el mundo considerado pop, este es un disco popularísimo, el más vendido de la historia. ¿Qué podemos decir? Incluso, ¿no? El México por siempre es el disco más caro en mi colección. Y es por la demanda. Porque hay gente que realmente lo desea. Me han ofrecido cientos de dólares por este disco. Es un disco que a mí me gusta mucho y no me quiero deshacer, salvo que tenga alguna emergencia. Pero entendemos a dónde estamos yendo, en verdad. Toda la música es popular para alguien, para algún grupo, para algunas personas. Cada uno define lo que es popular para sí mismo y lo que no es popular para sí mismo, ¿verdad? Por eso es que arrancamos un poco estos conceptos diciendo que es una categoría absolutamente inestable, cambiante, modificable en el tiempo. Recordemos que, por ejemplo, los Beatles están considerados dentro de la música pop. Hoy en día, cuando nosotros tenemos la concepción de pop, hablamos pues de Ariana Grande, hablamos de Dua Lipa, ese tipo de cosas, Sam Smith, Lizzo, no sé, ese tipo de cosas. Lo que sale en los Grammys, ¿no? Y cuando hacemos una contraposición con los Beatles, decimos cómo es posible que tengan la misma etiqueta, que los dos sean proyectos de pop, que sean música pop, ¿no? Entonces se dan cuenta de las incongruencias que existen dentro de lo popular, ¿verdad? Quiero dar un último concepto de un autor, Roy Shaker, que tiene un libro maravilloso que yo se los recomiendo muchísimo. Está en internet desde 100 PDF. No quiero proponer la piratería, por si acaso, pero se puede conseguir por ahí. Investigue. Se llama Understanding Popular Music, o Tratando de Entender la Música Popular. Es un libro maravilloso, tiene una serie de citas, una serie de ejemplos, habla sobre discos icónicos como el What's Going On, habla desde un aspecto social de la música, desde un aspecto comercial, y él precisamente inicia el libro diciendo, primero hay que definir qué cosa es la música popular o qué es lo popular. Llega al mismo debate, al mismo punto de no se puede definir con exactitud, pero si quisiéramos, dentro de la investigación musical, porque necesitamos definirlo con algo, qué cosa es la música popular, da una definición que a mí me pareció brillante, muy interesante, muy completa además, y que quizás con motivos de investigación se pueden definir. Él, y lo cito, ¿verdad?, propone que la música popular es un híbrido de diferentes tradiciones musicales, estilos e influencias y un producto económico, datado, por supuesto, de significación ideológica por sus consumidores. Es una mezcla, es un híbrido entre las tradiciones musicales de un grupo determinado y la parte económica y el producto económico. Bajo este concepto y con motivos de investigación musical, si uno quisiera ir, todos los discos que uno tiene en su colección, absolutamente todos los discos que uno ha podido ir y comprar en una tienda, son música popular. Entiendo que con motivos de que lo pop o la música pop se volvió un género con el tiempo, o un estilo. Ahí podríamos entrar en más debates, ¿verdad? Pero muchas veces me han preguntado sobre cuáles son tus gustos culposos, cuáles son tus discos culposos en la colección. No hay discos culposos. No hay discos culposos, porque una de las definiciones que dimos hace un rato es que cada uno le da un significado a lo que escucha. Sea popular, sea horrible. A mí Bad Bunny no me gusta, estéticamente no me gusta. Es así de sencillo. Yo podría dar algunas definiciones más objetivas sobre por qué no me gusta, ¿verdad? Pero a alguien que le gusta y que considera que sus discos son buenos, me va a poder debatir eso. Y probablemente tenga razón, ¿no? Pero bueno, saliendo un poco de ese tema, hemos hecho un video bastante largo y hablando y más en plan filosófico. Suscribo además a mi amigo Guido. El canal no se va a tornar en ese campo, por supuesto que no.
Pero era un video que quería hacer hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es la música comercial? ¿Qué cosa no es comercial? ¿Qué cosa es la música popular? ¿Cómo consideramos nosotros la música popular? ¿Cómo concebimos la música? Y además, cómo, como Adorno y la Escuela de Frankfurt, separamos la alta cultura de la baja cultura. Quizás eso es lo más doloroso para la música, sobre todo en el campo de la audiofilia, de la melomanía y del coleccionismo de discos. Que cada vez existen más discos de música mainstream o música muy reproducida en el momento, en la actualidad, a moda, de moda, música de moda. Y cada vez los coleccionistas somos más severos con aquella música y nos quejamos. La vez pasada me escribió un amigo, a quien respeto y quiero mucho además, pero no voy a decir su nombre porque discrepo en este caso con él. Y me decía, no puede ser que las fábricas estén fabricando discos de Adele, de Dua Lipa, esa porquería. Y por eso es que no tenemos pues discos de rock y discos de blues y discos de jazz, ¿no? Por esa basura que están haciendo. Y se lo dije, ¿no? Le dije, no estoy de acuerdo. O sea, a mí tampoco me gusta Adele. Y ya lo había dicho en algún otro momento sobre el tema de la industria musical, cómo se sostiene gracias a esos gustos y demás. Pero, y lo mencioné ahí también este tema, pero me parece que ya entrando en un plano más científico o empírico, si es que se quiere, de investigación musicológico, no existen definiciones reales para la música popular. Lo que es popular o lo que es música popular constantemente está cambiando y constantemente cambiará. En algún momento un disco como este era música popular, en algún momento el Kind of Blue de Miles era música popular, ahora no lo es, ahora es música erudita dentro de la alta cultura, pero hay que tratar de... Está bien, tengamos claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No tienen por qué escuchar, no tenemos por qué escuchar música que no nos gusta, pero eso no la hace menos, no la hace baja cultura. Y con esa última reflexión quería terminar este video. Les agradezco muchísimo por haber escuchado estas cosas un poco más locas, un poco más conceptuales, etéreas si se quiere. Y nada, nos encontramos en un próximo video. Voy a tratar de grabar, miren, estoy full con los tiempos, realmente, como les dije al inicio, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que todo funcione como debería funcionar. Les mando un abrazo y un beso grande, que estén muy bien, y ya nos vemos. Gracias por haber visto este video.